Shirley, yo creo que ya vamos empezando. Ok. Buenas noches con todos. Bienvenidos al webinar de hoy, cuyos organizadores son la Sociedad Latinoamericana de Nefrología e Hipertensión, la Sociedad Norte de Nefrología, la Sociedad Peruana de Nefrología, el Hospital Nacional Edgardo Rebolletti Martins y Abbott. En esta ocasión, el tema a tratar es glomerulopatías y rituximab, teniendo como moderadores al doctor César Cruzaley y a mi persona, Shirley Gutiérrez, ambos médicos nefrólogos del Hospital Rebagliati. El tema de hoy está a cargo del doctor José Antonio Niño Cruz, médico adscrito del Departamento de Nefrología y Metabolismo Mineral del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán, en México, Research Fellowship of International Society of Nephrology en Bérgamo, Italia, en el año 2006 a 2007, y Past President del Instituto Mexicano de Investigaciones Nefrológicas. Doctor José Antonio Niño, le damos la bienvenida. Tenga usted muy buenas noches. Bueno, pues muy buenas noches. Primero que nada, muchas gracias por la invitación. Me da mucho gusto platicar el día de hoy con ustedes acerca del uso de rituximab en algunas enfermedades glomerulares. No vamos a hablar de todas las enfermedades glomerulares donde se ha probado este medicamento, sino de los más importantes. Y más o menos la agenda será esta. Vamos a hacer una pequeña introducción. Después vamos a hablar del uso de rituximab en vasculitis, donde creo que pues, hay mayor evidencia. Vamos a hablar también del uso de rituximab en enfermedad de cambios mínimos y glomerulosclerosis focal y segmentaria, en nefropatía membranosa, y vamos a hablar de algunos factores que pueden influir en los desenlaces de estudios que se han hecho con rituximab, y haremos finalmente algunas consideraciones para finalmente pues hacer las conclusiones, ¿no?, de lo que me gustaría que se llevaran a casa. No vamos a hacer una revisión extensa de si rituximab es superior a otros medicamentos, sino lo que quisiera es dejarles una base conceptual de cuál es el mecanismo por el cual, cómo actúa este medicamento y qué cosas debemos tomar en cuenta cuando nosotros lo prescribamos. Como ustedes saben, el rituximab es un anticuerpo monoclonal, es quimérico, es decir, tiene una parte murina, esta que está aquí que es variable, y tiene una parte humana, ¿no? Por eso se llama quimérico. Está dirigido contra el receptor CD20 de los linfocitos B, es decir, todos los linfocitos B que expresan el receptor CD20 son susceptibles de este medicamento. Este medicamento nació para ser utilizado en el tratamiento del linfoma no-Hodgkin, con células CD20 positivas, y leucemia linfocítica crónica. Y posteriormente vamos a ir viendo cómo se fue adicionando como una parte del arsenal terapéutico de enfermedades glomerulares. Se usa mucho en enfermedades reumatológicas y neurológicas, en lupus, en artritis reumatoide, en esclerosis múltiple, y bueno, en algunas entidades nefrológicas, ¿no? Estas que están en rojo, pues son las entidades en donde está aprobado por la FDA a su uso. En muchos otros, la utilización es, como se dice, off-label. Este es el receptor CD20, que es interesante saberlo porque sobre todo cuando utilizamos, no vamos a hablar de eso, pero cuando se utiliza un anticuerpo monoclonal anti-CD20 humanizado, estos tienen otra capacidad para unirse al receptor, ¿no? El rituximab se une a esta asa pequeña, ¿no? Vean, el receptor tiene dos dominios transmembrana, perdón, y hay uno largo, uno corto. En el sitio largo es donde se une el rituximab. Y bueno, ¿cuál es su mecanismo de acción? Bueno, el rituximab lo que hace es primero se une al receptor y luego mediante tres mecanismos. Uno que es citotoxicidad mediada por complemento, otro es por citotoxicidad directa y otro es por inducción de apoptosis. Mediante estos mecanismos, el rituximab va a producir pues la degradación, ¿no?, de la eliminación de estas células de la circulación.
algo que es muy importante recordar es que el rituximab generalmente actúa más o menos a este nivel, desde la célula pre-B, ¿no? Antes de que la célula procese antígenos, etcétera, y llegue a formar un anticuerpo, toda esta vía, ¿no?, de señalización y de maduración de la célula hasta que llega a ser una célula plasmática que va a excretar anticuerpos, pues se va a bloquear con el rituximab. Sin embargo, hay que recordar que si uno bloquea de manera temprana, digamos un poco más río abajo, pues los anticuerpos ya formados van a seguir ahí. Y esta célula plasmática que excreta anticuerpos también produce o activa a células T y a células B que se llaman células de memoria. Y estas células de memoria tienen una vida media variable, que puede ser semanas o que pueden ser meses o incluso en ciertas enfermedades pueden durar años estas células de memoria. Y hay que tenerlo muy en cuenta porque a veces, aunque uno bloquee un poco más río abajo, como decíamos, se pueden seguir produciendo anticuerpos todavía por cierto tiempo a través de estas células T de memoria. Bueno, vamos a hacer ahora un resumen rápido de algunas entidades en donde se ha utilizado rituximab, ¿no? La primera, o la más aceptada, digamos, es en vasculitis. Y esto está basado en casos anecdóticos. Aquí les presento un caso del doctor Fernando Fervenza, que seguramente lo conocen y que es un férreo defensor del rituximab. Ellos reportaron un caso de un paciente que le habían dado ciclofosfamida, el paciente sí había entrado en remisión, pero pues resulta que luego tuvo toxicidad medular, le tuvieron que cambiar a azatoprina y mofetil micofenolato, no funcionó, el metrotexat estaba contraindicado. Total que el paciente, cuando tuvo una recaída, pues dijeron, pues vamos a probar con rituximab, ¿no? Por el mecanismo de la enfermedad, debiera funcionar, y el paciente tuvo respuesta, ¿no? Digamos que es como uno de los primeros casos que fueron reportados, y luego a partir de ahí hubo muchos más casos, series pequeñas de casos de gente que le daba y que decía que funcionaba, hasta que, bueno, pues ya se hizo un estudio formal, ¿no? O varios estudios formales. Ahorita les voy a presentar solamente porque la idea es que hagamos un repaso de dónde se utiliza y que veamos varias enfermedades. Entonces, para que nos dé tiempo, les voy a presentar ahora someramente los resultados de este estudio, el estudio RAPE-ITN, ¿no? Donde se comparó rituximab contra esto que dice grupo control, que era ciclofosfamida y esteroide. Como ustedes pueden ver, pues más o menos los grupos eran homogéneos. Solo el grupo de rituximab, como ustedes pueden ver, tenía una menor tasa de filtración glomerular. Es decir, parecía que estos pacientes estaban un poquito peor que los del grupo control. Sin embargo, no obstante esto, ustedes vean que pues el rituximab pues efectivamente, ¿no?, redujo las células CD19 positivas, que es una forma, un subrogado de medir las células CD20, ¿no? Y más o menos comparado con el grupo control. De hecho, vean, por ejemplo, es un poco más potente para reducir CD19 que lo hace la ciclofosfamida, pero es importante decir que también la ciclofosfamida depleta CD19, ¿no? Y muchos otros inmunosupresores también depletan CD19, y les voy adelantando, también producen hipogamaglobulinemia, que es uno de los efectos que todo el tiempo se le ha criticado que tiene el rituximab. Bueno, ¿cuáles fueron los criterios para decir que un paciente había respondido? Bueno, pues que tuvieran un score VIVAS de 0, y los resultados mostraron que la remisión en sujetos con vasculitis de novo con rituximab fue del 64% versus 53% de ciclofosfamida, que esto lleva una tendencia, pero no fue estadísticamente significativo. Entonces, la primera conclusión del estudio es: en un paciente que recién se le diagnosticó vasculitis, es igual darle rituximab que darle ciclofosfamida. Sin embargo, en los pacientes que venían de una recaída, es decir, eran pacientes que ya habían recibido
algún tratamiento y que este era su segunda o tercera necesidad de tratamiento inmunosupresor, ¿no? Estos no eran de novo, pues. Sí, el tratamiento con rituximab fue mejor, ¿no? La remisión completa, 67% con rituximab, 42% con ciclofosfamida. Y por eso las guías, pues, recomiendan que cuando uno vaya a tratar a un paciente con vasculitis, con una recaída, se prefiera el rituximab sobre la ciclofosfamida. Y bueno, el estudio concluye que el rituximab es tan efectivo como la ciclofosfamida en sujetos con hemorragia alveolar y daño renal avanzado, porque eso fue una de las cosas también que seguramente a varios de ustedes les tocó vivir, que al principio los casos más graves decíamos hay que darle ciclofosfamida. La verdad es que en el tiempo se ha visto que son exactamente iguales. ¿Por qué el rituximab es superior a la ciclofosfamida en pacientes con recaída y no en vasculitis de novo? Pues hay muchas teorías de esto, es una pregunta que todavía está ahí al aire, pero muy probablemente los pacientes con recaídas, porque el rituximab en el momento que se hizo estudio era relativamente nuevo, no se utilizaba, pues probablemente aquellos pacientes ya habían recibido ciclofosfamida y pues se seleccionaban los pacientes que eran resistentes a ciclofosfamida. Esa es una explicación, aunque probablemente haya otra, ¿no? Este es la misma corte, solo seguida por mayor tiempo. Y bueno, aquí lo que pueden ustedes ver, pues es que lo que ya habíamos comentado, ¿no? El rituximab a los 6 meses es más o menos similar, a los 12, a los 18 meses, ¿no? Aunque parecen los números un poquito mayores, no son estadísticamente significativos. En donde sí hay diferencia, pues es en los pacientes que venían de una recaída en el momento que les dieron el tratamiento, ¿no? Y luego, además, se han hecho varios estudios para ver si el rituximab también puede ser una buena opción en un paciente que ya entró en remisión, de dárselo como un tratamiento de mantenimiento. Y aquí les muestro este estudio que se acaba de publicar hace unas semanas, ¿no? El estudio Ritasarem de la parte de seguimiento, ¿no? En donde vean a los pacientes, aquí está primero la fase de inducción, donde les dan tratamiento para que los pacientes entren en remisión, y luego el mantenimiento que les daban a los 4, 8, 12, 16 y 20 meses, y lo comparan contra azatioprina, que pues, digamos, hasta ese momento el estándar de oro, ¿no? Algunos pacientes que tenían algún problema con azatioprina recibieron metrotexate o mofetilmicofenolato como alternativa, y pues lo que demuestra este estudio, pues es que rituximab mantiene en un mayor porcentaje a los pacientes libres de una recaída, ¿no? Claramente, o sea, la razón de Momius es de 0.4, o sea, es claramente superior a la azatioprina. Y luego aquí les muestro la comparación de este estudio del Ritasarem, por ejemplo, con el Meiristan de 2014, en donde vean también, o sea, hubo menos recaídas con rituximab comparado con azatioprina. Los efectos colaterales pues no fueron diferentes, perdón, y este estudio que les acabo de mostrar, o sea, un hazard ratio de 0.41. Y bueno, esto dio pie a que las nuevas guías CADIGO, pues digan que recomiendan que el tratamiento de mantenimiento sea con rituximab o con azatioprina. Todavía no, cuando se hicieron estas guías, todavía no se publicaron los resultados de este estudio Ritasarem, probablemente vaya a cambiar, aunque ya desde en ese momento ellos mostraban un cuadrito en donde decían en quién, ¿no? Porque recomiendan los dos, tanto azatioprina como rituximab, pero por ejemplo, vean, dice, rituximab se prefiere en enfermedad recidivante, ¿no? O sea, el paciente que viene de una recaída, los que son PR3 positivos, ¿no? En MPO probablemente no haya diferencia entre usar azatioprina o rituximab, pero PR3 sí. Cuando hay un adulto frágil, que pues generalmente la vasculitis es de gente mayor, si se quiere utilizar un ahorrador de esteroide, y en aquellos que tienen alergia a azatioprina. Entonces, en general, como que se prefiere más rituximab, se prefiere azatioprina en aquellos que basalmente tienen niveles de inmunoglobulina G muy baja, que tienen antígeno de superficie para virus de hepatitis B positivo o que, pues, por razones económicas
no se puede dar rituximab. Ahora bien, vamos a entrar a la evidencia que hay en enfermedad de cambios mínimos y glomerulosclerosis focal y segmentaria. En adultos, en realidad, no hay una evidencia muy sólida, aunque sí lo hay en niños. Y si uno pues, conoce que la fisiopatogenia es más o menos similar, pues creo que los resultados podrían más o menos ser extrapolados. La primera pregunta que uno se hace es cómo en una enfermedad, hablando de enfermedad de cambios mínimos, donde se supone que el defecto primario es una disfunción de la célula T, ¿cómo es que un paciente le puede servir darle un tratamiento que lo que hace es, pues, actuar sobre una célula B, ¿no? ¿Por qué se sabe por qué se cree que primariamente es una disfunción de célula T en enfermedad de cambios mínimos? Bueno, porque se sabe que hay un factor circulante que es liberado por células T. Además, algo que se vio de forma observacional es que niños que tenían enfermedad de cambios mínimos y que eran resistentes a esteroides, que permanecían con proteinuria, cuando se infectaban por sarampión y estos niños desarrollaban una depresión de células T, pues se les quitaba la proteinuria, ¿no? Entonces, pues decían, no, pues seguramente la célula T es la que tiene que ver con esta enfermedad, porque además puede coexistir con enfermedad de Hodgkin, que no nada más está implicada la célula T, también la B, pues porque responden a esteroides y a ciclofosfamida, que son inmunosupresores que disminuyen la inmunidad celular. Y bueno, a diferencia de otras glomerulopatías, hay ausencia de complejos inmunes y complemento en la biopsia renal, ¿no? Por eso siempre se ha creído que es un problema de célula T. Y generalmente la enfermedad es usualmente desencadenada por algún proceso infeccioso respiratorio que activa las células T. Vean, basado en esto, pues no se utilizaba, no se imaginaba uno que podía uno utilizar rituximab, sino vea otra vez, así como pasó con la vasculitis, este es un caso de cómo cambia el curso de un síndrome nefrótico dependiente de esteroides después de terapia con rituximab. Obviamente no le dieron el rituximab para el tratamiento del síndrome nefrótico, sino fue un niño que coexistentemente tuvo una PTI y entonces, vean, le dan rituximab aquí y vean la cuenta plaquetaria cómo sube. Esa es la razón por la que le dieron el rituximab. Sin embargo, cuando uno hace un análisis, vean, había recibido tacro, ciclosporina, ciclofosfamida, por supuesto esteroide en muchas etapas de su vida, desde antes de los 10 años y hasta los 17 años que presentan en este caso. Ustedes vean cómo tiene de recaídas y en el momento que le dan rituximab para otra cosa, desaparecen las recaídas, ¿no? Y ahí empieza otra vez, pues, el boom de empezar a dárselo, de haber algunos estudios y se empiezan a preguntar, bueno, a ver cómo actúa si estamos hablando que la enfermedad de cambios mínimos es una disfunción de la célula T. Y bueno, pues hay una teoría que también puede haber una disfunción de célula B secundaria. Y más o menos el razonamiento es el mismo. Esta remisión de la proteinuria en infectados de sarampión, estos niños hacían depresión de células T, pero también de células B. También puede coexistir con enfermedad de Hodgkin, que es una enfermedad de células B y que mejora con rituximab. También han visto que hay una rápida remisión de la proteinuria después de la administración de rituximab en pacientes con enfermedad de cambios mínimos. Ya había reportes de casos aquí. La recaída en pacientes con enfermedad de cambios mínimos tratados con rituximab está fuertemente asociada a recuperación de células CD20, ¿no? Y aunque raro, pues también se han observado depósitos de complejos inmunes mesangiales en pacientes con enfermedad de cambios mínimos. Y entonces surge esta teoría de que hay un evento desencadenante que puede ser una vacuna, ahora que está de moda, de que cuando nos vacunan contra el COVID se reactivan las enfermedades, ¿no? No es que la vacuna de enfermedad de cambios mínimos, pero pues despierta el sistema inmunológico y sí, está descrito con esta y con otras vacunas que puede haber recaída de estas enfermedades inmunes, que tienen un trasfondo inmune. Y bueno, básicamente lo que se sabe es que las células T tienen una alteración en su regulación, una disregulación, en donde los CD4 disminuyen, los CD8 incrementan, los linfocitos T helper
tipo 2 aumentan, los T1 disminuyen, estimulan la producción de interleucina 13, ¿no? Las células T reguladoras bajan, etcétera. Todo esta alteración en el balance de las células T, pues es lo que se cree que hace que se secrete este factor de permeabilidad, este factor circulante, que pues hay muchos candidatos, pero que la verdad ninguno ha cumplido con los requisitos para decir que ese es el factor circulante, ¿no? No se sabe si es uno solo o hay varios. El punto es que al final del día, estos factores circulantes van a estimular estos 3 receptores del podocito y van a liberar esta sustancia que se llama CD80, que se ha visto mucho en pacientes que tienen enfermedad de cambios mínimos en orina cuando están activos, y esto va a hacer pues, que aumente la permeabilidad de la barrera de filtración glomerular y que haya proteinuria. Y se cree que de manera bidireccional estas células T también pueden estimular a las células B, a la proliferación de células B, que finalmente también van a estimular estos receptores para que produzcan la proteínuria. La verdad es que no es muy convincente esta teoría, y hay otra teoría que a mí me convence más y ahorita les voy a explicar por qué. La otra teoría es que el rituximab en enfermedad de cambios mínimos no actúe desde un punto de vista inmunológico, es decir, inhibiendo la producción de anticuerpos, porque parece que esta enfermedad no se producen anticuerpos, sino más bien que el rituximab, al igual que otros inmunosupresores, tenga un papel en la restauración del citoesqueleto del podocito. Algo que se sabe desde hace algunos años es que el rituximab es capaz de, normalizar una deficiencia de una esfingomielina, ¿no? Esta que se llama SMPDL3B, que se ha visto que cuando disminuye, los pacientes pueden desarrollar o enfermedad de cambios mínimos o glomerulosclerosis focal y segmentaria. De la misma forma, ustedes seguramente han oído que la ciclosporina tiene un efecto directo sobre el citoesqueleto, los glucocorticoides, el abatacept, etcétera, etcétera. O sea, no nada más es un efecto inmunológico, sino probablemente el mecanismo sea uno no propiamente inmunológico. Y vean, este es un estudio de rituximab en sujetos con recurrencia de glomerulosclerosis focal y segmentaria. Son 41 sujetos que antes de trasplantarlos tenían diagnóstico de focal y segmentaria con alto riesgo de recurrencia. 27 de estos pacientes fueron tratados con rituximab antes del trasplante y analizaron la expresión de esta molécula, esta proteína SMPDL-3B, pre y post trasplante. Y vean lo que ven. Aquellos que recurrieron, vean que tenían menor expresión de esta proteína normalizada por número de glomérulos. Y aquellos que no recurrieron, vean que la proteína, digamos que se encontraba en cantidades normales. Es decir, parece que la depleción de esta proteína sí es la responsable de la recurrencia, por lo menos en esta serie de casos. Y vean que cuando les daban rituximab, estos son los que recurrieron, estos no recurrieron, estos son controles, pero enfóquense en los que sí recurrieron. Vean que los controles que no les dieron rituximab seguían depletados, y vean que los que les daban rituximab, esto se normalizaba, ¿no? Y obviamente estos pacientes mejoraban de la recurrencia, ¿no? Entonces, pareciera que por ahí va la cosa, que no es el mecanismo propiamente inmunológico. La otra cosa también es que estos responden muy rápido. Ahorita vamos a ver algún estudio. Y luego, bueno, por eso se ha utilizado mucho el rituximab en recurrencia de focal y segmentaria después de un trasplante, y en términos generales, digamos que es efectivo en un buen porcentaje de pacientes. Y hay como muchos reportes de esto, no vamos a entrar en mucho detalle de esto, pero vean, este es otro, 17 sujetos a los que les dan el rituximab. Estos, vean, y esto sí hay mucha evidencia, son pacientes que eran dependientes de esteroides, ¿no? O
ahorita vamos a ver otros que son los que recurren. Es decir, el que responde a esteroide, pero que cuando le bajas recurre, o el que responde a esteroide, pero cuando se lo quitas solo dura muy poco tiempo en remisión y recae, esos son los pacientes que generalmente responden con rituximab. Los que son refractarios a esteroides, la verdad es que la literatura es muy ambigua, pero en términos generales no tienen buena respuesta. Vean, aquí está estos mismos sujetos, estos 17 que estaban recayendo a cada rato, y cuando les dan rituximab, vean, después del rituximab, claramente en rojo, pues recaen muchísimo menos, ¿no? Y vean, este es otro estudio, más o menos lo mismo. Aquí están mezclados adultos, pre-retux y post-retux y adultos y niños. Luego aquí están separados si eran adultos o niños, y aquí están separados si tenían cambios mínimos o focal y segmentaria. No importa si eres niño, si eres adulto, si es cambios mínimos, si el focal y segmentaria, todos recurren menos cuando les das rituximab. Y este es un estudio que se publicó hace también pocos días. Son 9 sujetos tratados con dosis pequeñitas de rituximab, vean, 375 miligramos por kilo. Solo aquí hay un par de sujetos que se les dio doble dosis, en general les dieron una sola dosis. Y vean el tiempo a la remisión. El tiempo a la remisión, vean, 48 días, 15 días, 12 días, 93 días, ¿qué más? O sea, es muy rápido. Ahorita vamos a ver los números en enfermedades inmunes como la membranosa, que es un modelo de una enfermedad autoinmune, como las respuestas no son tan rápidas. Esto que respondan en 12 días, pues no es creíble si esto fuera una enfermedad en donde lo que estás bloqueando es la producción de anticuerpos y hay muchos anticuerpos ya producidos, pues no es razonable pensar que ese es el mecanismo, ¿no? Parece que el mecanismo es claramente no. Y bueno, todos estos estudios han llevado a las guías a recomendar ciclofosfamida, rituximab, inhibidores de calcinurina, homofetil microfenolato para el tratamiento de las recaídas frecuentes o dependientes de esteroides de enfermedad de cambios mínimos, más que utilizar prednisona sola o no tratar. Y en adultos que previamente tuvieron una focal y segmentaria, esos cambios mínimos, esteroide sensible y que experimentan recaídas, pueden ser tratados con el mismo abordaje que la enfermedad de cambios mínimos. O sea, las guías sí ya recomiendan que en esos sujetos, en los que son sensibles o en los que tienen recaídas frecuentes, pero que habían respondido a esteroide, en esos se puede utilizar rituximab. Ahora vamos a llegar a la nefropatía membranosa, que es donde creo que está mejor estudiado esto de los tiempos de respuesta de la enfermedad de la nefropatía membranosa. Vean, bueno, ya ustedes saben, desde el 2009, cuando el grupo del doctor David Salan descubre que el 70% de las nefropatías membranosas que nosotros le llamamos primarias se debían a un anticuerpo que iba dirigido contra el receptor de la fosfolipasa 2, pues ahí fue un boom para el tratamiento de la nefropatía membranosa. Este es lo que les decía, un modelo muy limpio, muy puro de una enfermedad autoinmune, ¿no? En donde hay pues mucha evidencia de que cuando uno baja los niveles de anticuerpos, ¿no? Que son proteínas, disminuye la respuesta clínica también, o hay una respuesta clínica de la enfermedad, ¿no? O sea, entonces, claramente, pues hay una asociación entre mayor número de niveles de anticuerpos más altos con proteinuria más alta y viceversa, ¿no? Entonces, aquí vean esta corte del doctor Piero Ruggianenti en Bérgamo, Italia, cuando reportan 35 pacientes y vean cómo les dan 4 dosis de rituximab de 375 miligramos por metro cuadrado, que así se empezó a utilizar como las dosis que se utilizaban en linfoma. Ustedes pueden ver cómo pues, se reducen los títulos de APLA2R y a la par la proteinuria. Pero algo interesante, este es de la misma corte de Bérgamo, los primeros 100 pacientes tratados con rituximab. Y ustedes pueden ver cómo la proteinuria, uno les dan tratamiento, muy pocos pacientes son retratados, la mayoría se les dio solamente esas 4 dosis, y luego vean cómo conforme va pasando el tiempo, la proteinuria va disminuyendo. Si nosotros midiéramos la respuesta
a 12 meses, vean, aquí solamente tenían 72 pacientes, pero vean, o sea, el promedio digo, por supuesto que algunos ya habían entrado en remisión, pero el promedio de proteinuria, pues venía como de 9 a 4, 3.8 gramos más o menos. O sea, no tenían criterios de respuesta todavía a ese tiempo. Sin embargo, vean, si graficamos los de 36 meses, vean cómo ya estos ya entraban en por lo menos respuesta parcial, prácticamente todos, como promedio. Y si lo siguen a 60 meses, vean, ¿no? Que ellos han reportado que tienen índices de respuesta a 60 meses como del 85%, ¿no? Desde este estudio se empieza a ver cómo en nefropatía membranosa la respuesta del rituximab es más lenta y tiene toda la lógica. Esta sí es una enfermedad inmunológica donde se producen anticuerpos y como ya vimos, uno bloquea río abajo, pero todo lo que sucede después continúa y más aún las células de memoria, pues ahí siguen y por lo visto viven meses. Por eso los pacientes, aun cuando se depleten, aun cuando los títulos empiecen a bajar, no todos los pacientes mejoran. Porque además, esto no lo voy a presentar, pero el doctor Remuzzi tiene una serie de pocos pacientes que rebiopsiaron y ellos ven cómo la inmunofluorescencia se hace negativa hasta 2, 3 años después de que recibieron el tratamiento. O sea, parece que todavía, o sea, el aclaramiento de anticuerpos en el glomérulo tarda un tiempo. Entonces, en esta enfermedad hay que ser bastante pacientes. No, aquí está lo que les había comentado hace un rato. Estas son las células que tienen receptor CD20, pero vean que estas, ya los plasmoblastos, que son secretores de células plasmáticas, también son secretores de células de memoria que tienen larga vida. Y estos vean que ya no las atacamos con el rituximab. Entonces, esto es lo que puede perpetuar o retrasar la respuesta al tratamiento. Y lo vamos a ver en los estudios rapidísimo. Vamos a ver el mentor. No me voy a detener mucho en los criterios. Casi todo mundo usa los mismos. Adultos que tengan proteinuria en rango nefrótico, que hayan recibido tratamiento con IECA y buen control y que a pesar de eso sigan activos, etcétera, etcétera, ¿no? Y vean, ellos hacían dos cosas. Uno, en un grupo les daban ciclosporina por 6 meses. Y si entraban en remisión completa ya no le daban más. Si tenía remisión parcial, pues le daban otros 6 meses de ciclosporina, o sea, 12 meses. Y si a los 6 meses no habían reducido ni siquiera al 25% la proteinuria, ese paciente ya fallaba, o sea, lo consideraban falla. Más o menos lo mismo para el rituximab. Cuando tenían respuesta parcial, le daban otra vez tratamiento. Acuérdense que aquí les dieron 1 gramo cada 2 semanas de inicio, y si a los 6 meses el paciente tenía remisión completa, ya no le daban más, pero si tenía remisión parcial, lo retrataban. Entonces, había pacientes que podían recibir 4 gramos de rituximab en ese primer año de tratamiento. Y vean ahí, aquí más o menos de forma somera los resultados. ¿Ustedes ven esto que estoy viendo aquí? Ups, perdón, ¿eh? Okay. Vean, si uno hubiera hecho una comparación de remisión completa, vean que solamente en el de ciclosporina, un paciente tuvo remisión completa a los 6 meses, 0 con rituximab, remisión parcial 31 versus 23, reducción de más del 25% de la proteinina 13 versus 27, falla el tratamiento 18 versus 14. O sea, a los 6 meses, incluso la ciclosporina estaba mejor. A los 12 meses, en remisión completa 3 y 9, remisión parcial 30 y 30, falla el tratamiento 30 y 25. A los 24 meses, vean, remisión completa 0 versus 23, remisión parcial 13 versus 17, falla el tratamiento 50 versus 24. O sea, como ustedes pueden ver, a medida que pasa el tiempo, aunque no les dieron ningún tratamiento extra, los pacientes empiezan a responder de forma tardía, ¿no? Y bueno, aquí está el análisis por protocolo.
falla el tratamiento en ciclosporina a 24 meses, el 80% prácticamente versus el 37%, y quienes se mantenían en remisión completa o parcial después de 2 años, solo el 20% en ciclosporina, 62.5% en rituximab. Y bueno, pues dicen, hay una fuerte evidencia en contra de hipótesis nula de inferioridad, es decir, no es inferior, y la diferencia de riesgo es del 40%, ¿no? Y 6 veces más riesgo de progresar si te dan ciclosporina, ¿no? Entonces, rituximab es tan efectivo como ciclosporina para alcanzar remisión completa o parcial. Rituximab no es inferior a ciclosporina. Rituximab disminuye el número de recaídas e incrementa el tiempo libre de recaída a 24 meses, y hubo un mejor perfil de efectos adversos con rituximab. Entonces, la clave en la interpretación de los estudios es el tiempo con que se mide el desenlace, ¿no? Por todo esto que ya habíamos hablado y de la célula de memoria, etcétera, ¿no? Vean los esteroides ¿dónde actúan? O sea, actúan a muchos niveles, incluso a este nivel, ¿no? Vean la ciclofosfamida también. En cambio, el rituximab pues solamente actúa a un solo nivel, ¿no? Y aquí les pongo estos que les llaman, que les pusieron ahora en el Congreso Europeo los Super 4, una cosa así, ¿no? Los 4 grandes estudios. Y vean, el HEMRITUX, el estudio francés, vean, es un estudio fase 3, está publicado en JASN, 75 pacientes. ¿Qué hicieron? Les dieron rituximab solo 2 dosis de 375 por metro cuadrado. Era un estudio de superioridad. El desenlace primario era remisión completa o parcial a los 6 meses. Ya se imaginarán cuál fue el resultado. Pues no hubo diferencia entre dar rituximab versus placebo. O sea, es igual a los 6 meses. O sea, no hacer nada o dar rituximab es lo mismo a los 6 meses, pero no es un buen momento para evaluar una respuesta. En un estudio post-hoc de este mismo estudio, es decir, lo siguieron un poco más de tiempo porque aprendieron de los otros estudios qué es lo que había que hacer, y obviamente sí ya fue superior el rituximab a los 17 meses. ¿Cuál es la limitación principal de este estudio? Pues, les dieron infradosis. Ahorita vamos a ver por qué la dosis es importante. Entonces, les dieron solamente 2 dosis de 375 por metro cuadrado. El Mentor, el más grande de todos, 130 pacientes, 1 gramo 2 veces y más 1 gramo por 2 si no tenía remisión completa a los 6 meses, versus ciclosporina 12 meses, un estudio de no inferioridad, y el desenlace era a los 24 meses. Rituximab no fue inferior a los 12 meses y fue superior a los 24. ¿Cuál es la limitante? Pues que la ciclosporina se los dieron solo 12 meses. Y hay muchos estudios que dicen que cuando uno suspende el inhibidor de calcinurina, prácticamente todos los pacientes recaen, sobre todo cuando se da por menos de 18 meses, que fue el caso. Starmen, no hablamos de él, pero es un estudio fase 3, publicado en 2020, 86 pacientes, estos recibieron tacrolimus, 6 meses, y luego 1 gramo solamente de rituximab, nada más, y lo compararon contra el esquema de Ponticelli. 6 meses era de superioridad, aunque el corte lo hicieron a los 24 meses, fue superior la ciclofosfamida con el glucocorticoide. Sin embargo, aquí recibieron solo 1 gramo de rituximab, y el rituximab pues empezó 6 meses después. O sea, creo que no es una cosa comparable. Y finalmente, el ReCyclo, ¿no?, que fue publicado en JASN en 2021, es un estudio que incluyó 74 pacientes. Se tardaron 7 años en poderlos reclutar. Es un estudio piloto, ¿no?, porque no tienen los números para ver diferencias. Les dieron rituximab 1 gramo 2 veces al día, con 2 semanas de diferencia, contra esquema de Ponticelli. El desenlace fue a 12 meses, aunque el planeado, cuando se publicó el diseño del estudio para invitar a la gente a reclutar en varios centros de Italia y uno de Suiza, se planeaba que los desenlaces iban a medir a los 36 meses. Sin embargo, luego se cambió y más bien el seguimiento fue de 36 meses, pero los desenlaces los midieron a los 12 y luego a los 24. No encontraron diferencia en este estudio, no diferencia en efectos adversos, pero otra vez, o sea, rituximab como que se quedaron cortos también con las dosis. No obstante, más o menos los estudios salen similares. Y vean, ¿por qué la dosis es importante? Vean, por ejemplo, estos son 2 cortes
francesas. Esta de París, el Henry Tux, del doctor Pierre Ronco, y la corte de Niza. Son poquitos pacientes, 28, 27. Vean, a estos les dieron menos rituximab, a estos les dieron 1 gramo 2 veces, y a estos les dieron 75 por metro cuadrado 2 veces. El porcentaje de remisión a 6 meses en la corte de Niza, 64 versus 30. El tiempo a la remisión 3 meses versus 9. La depresión de CD19 a 3 meses seguían con 0, estos ya habían repoblado. Los niveles de Ritux, vean, aquí están más altos que a los 3 meses que en el Hemritux. Y los títulos de APLA2R serán más altos. Entonces, claramente, este estudio en poblaciones francesas, los dos, pues muestra que un poco más de dosis también da más potencia y tiene mejores resultados. Este es un estudio rapidísimo, se los platico. Es un estudio que fue publicado, es un estudio piloto del doctor Cortázar en el Mass General en Boston, en donde ellos vean lo que hacen. Les dan ciclofosfamida 2 meses, le dan esteroides a dosis altas y se los van bajando a los 6 meses, y les dan rituximab, 1 gramo con 2 semanas de diferencia, y luego cada 4 meses, 1 gramo por 2 años. O sea, esto sí les dan en serio. Y vean, la remisión completa de esta serie es casi del 100%. Aquí pueden ver los 15 pacientes que trataron. O sea, prácticamente todos tuvieron o remisión parcial o remisión completa, ¿no? Claramente se ve que cuando uno da más dosis, pues es muchísimo más efectivo. Y luego, pues también hay pacientes, hay que tener en cuenta que pueden desarrollar anticuerpos. Vean, este es un estudio, 44 pacientes, el 22% desarrollaron anticuerpos, y los que desarrollaron anticuerpos, pues obviamente reconstituyen cédula CD19, CD20 más rápido. Vean, 75 células a los 6 meses versus los que no hicieron solamente 2 células, o sea, hay una clara diferencia, y esto pues también impacta obviamente sobre la respuesta. Vean, tienen más proteinuria los que tienen anticuerpos que los que no, y por supuesto tienen más recaídas. Y si a estos pacientes los tratan con un anti-CD20 humanizado, vean, el 80% responden, ¿no? Entonces, el tener anticuerpos, pues sí limita a estos pacientes. Hay otro estudio hecho en pacientes lúpicas, en donde casi el 40% de las pacientes lúpicas desarrollan anticuerpos, y lo hacen, muchas de ellas, después de la primera dosis, ¿no? El lupus es una enfermedad tan inmunogénica que probablemente se necesiten dosis más altas, o probablemente se necesite un anti-CD20 humanizado, porque desarrollan, imagínense, 40% en la primera dosis. Y eso explicó en los estudios post-hoc, no vamos a hablar de eso, pero explicó por qué no sirvió el rituximab en una enfermedad autoinmune que debería, pues, de funcionar, ¿no? Y la otra cosa que debemos de tomar en cuenta es la cinética del rituximab y su excreción a la orina. Seguramente ustedes han visto en las recomendaciones de las guías cómo se recomienda, o bueno, se toma como un factor de mal pronóstico que los sujetos tengan excreción de inmunoglobulinas hacia la orina. Porque hay sujetos que son capaces de eliminar moléculas tan grandes como una inmunoglobulina, que es muchísimo más grande que la albúmina. Esos sujetos que eliminan inmunoglobulinas pues tienen peor pronóstico. Bueno, el rituximab también se puede eliminar. Vean, aquí les muestro. Este es un solo paciente, ¿eh? 1, 2, 3, 4 dosis de rituximab, y ustedes pueden ver que las cantidades de rituximab, a medida que le van dando mayores dosis, pues es mayor, y esto correlaciona, no lo presento aquí, pero correlaciona también en los sujetos que tenían mayor proteinuria, pero sobre todo que tenían proteínas de alto peso molecular como inmunoglobulinas. Y si se hace normalizado para creatinina, vean claramente cómo a medida que le vamos dando más dosis, hay una mayor excreción. Y eso también podría explicar por qué si damos más dosis, pues garantizamos que tengamos pues más eficacia, ¿no? Porque una parte del rituximab pudiera perderse también a través de la orina. Hay que tener precaución porque los pacientes pueden desarrollar hipogamaglobulinemia, aunque les repito, también la azatioprina, también la ciclofosfamida, muchos otros inmunosupresores también lo producen. O sea, hay que tener cuidado con eso. Puede producir también, hay casos reportados de leucoencefalopatía multifocal progresiva.
Los pacientes pueden tener reacciones a infusión, que eso sí es muy frecuente. Y bueno, hay que tener precaución. De hecho, no se recomienda que se utilicen pacientes que tienen hepatitis B. Bueno, ya para terminar, y como conclusión, el rituximab es considerado un tratamiento de primera línea para el manejo de vasculitis asociada a ANCAS. El rituximab se prefiere por encima de la ciclofosfamida en pacientes con vasculitis asociada a ANCAS con recaída. El rituximab es el tratamiento de elección para la terapia de mantenimiento en la mayoría de pacientes con vasculitis asociada a ANCAS. El rituximab es una alternativa útil en sujetos con enfermedad de cambios mínimos y focales segmentarias dependientes de esteroide o con recaídas frecuentes. No hay evidencia sólida de uso de rituximab en sujetos con enfermedad de cambios mínimos y focal y segmentaria refractaria a esteroides, ¿no? O sea, hay reportes de algunos que respondieron, otros que no. La verdad es que ahí sí es muy ambigua la información. Y bueno, el rituximab se perfila como el tratamiento de elección en la mayoría de los pacientes con nefropatía membranosa primaria. Le puse primaria para diferenciarlas de las causas secundarias, claramente secundarias, sistémicas, digamos, de la membranosa, aunque ya se propone que no se le diga primaria, que se diga nefropatía membranosa asociada a PLA2R, asociada a trombospondina 7, asociada en el 1, etcétera. Pero bueno, si todas esas las englobamos como primarias, es decir, que solamente afectan al riñón, y no las mezclamos con las secundarias como lupus, hepatitis, etcétera, bueno, pues este es el que se perfila como el mejor tratamiento. Es muy importante tener en cuenta la farmacocineta del rituximab al momento de evaluar la respuesta, ¿no? Para ver cuánto tiempo me voy a esperar para evaluar la respuesta y qué dosis voy a utilizar. Bueno, idealmente, nosotros no lo hacemos, no sé si ustedes en Perú lo hagan, pero idealmente se debe monitorear los niveles de anticuerpos contra rituximab en sujetos con falla al tratamiento o en todos los sujetos idealmente. Perdón. Y el rituximab debe ser evitado en sujetos con infección por virus de hepatitis B y con precaución en pacientes con hipogamaglobulinemia. Se recomienda, cuando uno lo quiere utilizar, que los pacientes que tienen hipogamaglobulinemia se les inyecte inmunoglobulina si se tiene a la mano y se les puede dar el rituximab. Y bueno, creo que esa es la última. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Ha sido una excelente exposición, yo creo que bastante clara. Y los puntos claros como para poder identificar los usos de este fármaco que definitivamente se ha ganado su espacio en el tratamiento de las glomerulopatías, tanto secundarias como primarias. O sea, nos manifestó que pues como que hay un poquito más de estudio en las membranosas y que definitivamente ha ganado su papel preponderante en las vasculitis. Tenemos ya preguntas que se las vamos a transmitir. Sí, claro. Están preguntando en cuanto a la opinión del ensayo clínico de Endurance, en donde se compara la terapia de inducción estándar con rituximab y el tratamiento combinado con rituxi, más dosis bajas de ciclofosfamida en pacientes con vasculitis ANCA. ¿Existe alguna experiencia de ustedes en el uso de esta terapia combinada? Pues mira, no, la verdad es que nosotros no es una terapia que hayamos utilizado. Tiene toda la lógica del mundo, ¿no? Si podemos extrapolar a estos casos del Mass General que les mostraba, en donde les dan esteroides, ciclofosfamida y rituximab, pues la verdad es que puedes tener o puedes abarcar un amplio espectro de los puntos donde quieres incidir. Porque, por ejemplo, en una vasculitis, bueno, en la vasculitis ha cobrado muchísimo auge recientemente el papel del complemento, ¿no? Entonces, hay nuevos medicamentos ahora para el tratamiento de las vasculitis a ese nivel. Y si tú das rituximab, que actúa mucho más río arriba, perdón, y si tú utilizas esteroide, que ese va a tener efecto incluso sobre las células de memoria, sobre la célula plasmática, y si usas ciclofosfamida, que también tiene efecto incluso sobre la célula plasmática y sobre el anticuerpo incluso, pues entonces cubres como un espectro mucho más amplio y probablemente puede ser una opción. El gran problema de eso es que ese paciente seguramente lo vas a inmunosuprimir a muchos niveles y las consecuencias pues no van a ser
muy buenas, ¿no? Entonces, probablemente este tipo de casos los dejes como en el estudio, pues para casos refractarios, para casos muy graves, ¿no? Fundamentalmente eso era lo que manifestábamos, ¿no? En algún momento cuando nosotros enfrentábamos estos tipos de pacientes de vasculitis o de lupus que eran difíciles de manejar, el tratamiento multitarget era pues una de las ideas que teníamos de poder tener varias dianas de manejo, ¿no? Y que finalmente con el transcurrir del tiempo se está demostrando y bueno, obviamente que rituximab nos ayuda bastante. Nosotros hemos tenido la experiencia tanto en glomerulopatías primarias digamos, los primeros pininos iniciales los hicimos en trasplante renal con los trasplantes incompatibles, en donde inicialmente colocábamos la dosis de 375 metros cuadrados y empezábamos a dosar los CD19. Y a la semana, perdón, a las 2 semanas ya estos estaban en cero, ¿no? O sea, una depresión total. Y en algún momento se nos ocurrió dosarles pasado el año y seguían en cero, ¿no? O sea, era una depresión total y prolongada del uso de rituximab para los linfocitos B. Y ahí me venía la colación de que efectivamente, pues, ¿no? Su mejor récord, su mejor performance se da no tan temprano, sino más lejano, ¿no? Como los 36 meses para controlar, digamos, tener una remisión completa. Ser pacientes parece ser la clave con el medicamento. ¿Cuánto tiempo esperar en estos pacientes, por ejemplo, en membranosas, al efecto del medicamento? ¿Deberíamos combinarlo con otros más o esperar con el antiproteinúrico solamente a ver el tratamiento de Rituxi? Ya, digo, ese es un súper comentario y creo que ese fue como la hipótesis del estudio en membranosas del STARMEN. O sea, lo que ellos decían es, si lo que más rápido te quita la proteinuria es el tacrolimus, pues démosle 6 meses tacrolimus, ya lo vamos a llevar a remisión. Si el problema de quitar el tacrolimus es la recaída, bueno, pues entonces démosle el rituximab para prevenir la recaída, que en realidad no es una comparación ciclofosfamida-rituximab, sino es más bien meterlos en remisión con tacrolimus y luego darles rituximab como mantenimiento, digamos, ¿no? Y entonces como que hacer esas dos cosas. Nosotros sí hacemos eso, pero les damos rituxi al inicio. Nosotros le damos rituximab y si el paciente tiene una trombosis venosa de la vena renal o tiene alguna cosa, tiene una proteinuria muy importante que se la queremos bajar muy rápido, sí les damos inhibidor de calcineurina de inicio también. Y luego ya después de un tiempo, cuando ya pensamos que el paciente está en remisión, que ya el rituximab está teniendo efecto, entonces ya le vas reduciendo el inhibidor de calcineurina. Y algo que me gustaría comentar acerca de lo que nos comentabas antes, es esto de, mucha gente dice, bueno, si tienes cero células en sangre, ¿para qué le vuelves a dar rituximab? Y hay un debate enorme en el gremio nefrológico de qué es mejor, en qué está basado este debate. Una cosa es lo que tú ves en sangre periférica y otra cosa es lo que ves en el tejido, que es lo que realmente tú quieres reducir. Y no hay estudios, no hay un solo estudio no que yo conozca de alguien que haya hecho ese estudio en diferentes tejidos con enfermedades glomerulares o nefrológicas, pero sí los hay en hematología. O sea, en hematología, por ejemplo, hay estudios que miden células CD19 en sangre y están en cero. Y la miden en el vaso y no están en cero. O sea, y hay cierto grado de producción, bueno, de células B, CD19 positivas a ese nivel, y en ganglios linfáticos también. Es decir, el que tú veas cero en la sangre no necesariamente dice que estás teniendo un buen efecto. Por eso hay gente que dice, yo le doy cada 4 meses independientemente de cómo estén los CD19. En el estudio Mentor, de hecho, a los 6 meses,
el que estaba en remisión parcial le volvían a dar otro gramo cada 2 semanas, independientemente de cómo estuvieran los CD19. Entonces, ese es un punto que hay que tener en cuenta. Por supuesto que si tú le das rituximab a una lúpica y nunca le bajan los CD19 o lo repobló muy rápido, pues ya dice, si en sangre ya los tengo así, pues así debe estar en el tejido, ¿no? Digamos que te sirve más en ese sentido que el que tenga cero, decir, ya la hizo, ¿no? Porque en tejido es otra cosa. Algunas otras preguntas más. En el tratamiento de la focalitis segmentaria resistente con proteinurias masivas, 70 gramos, con tasa de filtración normal, se reportan estudios de dosis de 180 miligramos por metro cuadrado semanal por 4 semanas. ¿Algún comentario? ¿Les fue bien? Sí, mira, yo creo que son, o sea, estos son puras opiniones de expertos, porque imagínate, si para membranosa en el Riciclo se tardaron 7 años en reclutar 74 pacientes, imagínate para hacer un estudio con recurrencias de focales segmentarias de esta magnitud, que nosotros ya tuvimos una recurrencia de así de 60 gramos, que de veras no responden con nada. A lo mejor esos pacientes podrían beneficiarse de dosis más altas, ¿no? Y parece que ahí, como lo mostré, yo digo, no, hay estas evidencias que les muestro que son indirectas, pero el que respondan tan rápido hace pensar que el mecanismo no es inmunológico, es de otro tipo. Probablemente nosotros tuvimos un paciente que le hicimos plasmaféresis, le dimos rituximab varias veces, le dimos inmunoglobulina. O sea, con todo eso el paciente nunca terminó de mejorar y antes de un año regresó a hemodiálisis después del trasplante. La verdad es que no tengo mucha experiencia en estas dosis más grandes, porque aquí sí me da la impresión que en una focalitis segmentaria no es tanto inmune el problema. Yo no sé si necesitemos dosis tan altas en esos pacientes, o sea, se haga diferencia. Perfecto. Normalmente o algunas veces tenemos nuestros pacientes con vasculitis y que el diagnóstico lo hacemos ya cuando están en, digamos, una rápidamente progresiva, que llegan con necesidad de diálisis y que se le ve pues de que las siluetas renales están normales, de que la biopsia, el riñón es viable, no tiene tanta fibrosis, tanta esclerosis, y damos tratamiento para poder mejorar esta función renal. Experiencias que hayan tenido como rituximab para vasculitis de primera línea en pacientes que hayan iniciado, o sea, el diagnóstico, al momento del diagnóstico con hemodiálisis y que hayan podido recuperar función renal. Sí, sí. O sea, tenemos experiencias con las dos, con ciclofosfamida y con rituximab. Últimamente usamos más rituximab. Y por supuesto que sí. O sea, si un paciente, creo que la única enfermedad que yo he visto que el paciente está en diálisis y sale de diálisis, se recupera de todas las enfermedades de rápidamente progresivas, son los que tienen vasculitis. O sea, yo creo que son los que más chance tienen de recuperarse y no es tan raro. Y bueno, las guías y los estudios y los metaanálisis de diferentes estudios, pues la conclusión es que, o sea, falla renal, hemorragia pulmonar es igual si le das Rituxi que si le das ciclofosfamida. Entonces, nosotros tenemos, por lo que les había platicado antes del inicio de la plática, que tenemos acceso al rituximab, la verdad es que, o sea, estamos como pues muy contentos, digamos, con el rituximab y a la menor provocación les damos rituximab a los pacientes, ¿no? Entonces, sí lo utilizamos mucho y sí estamos convencidos que, pues como dicen los estudios, o sea, en recaídas es mejor, en los que tienen PR3 es mejor, en gente mayor que quieres ahorrar esteroides mejor, y pues casi todos son como te encuentras a los pacientes, ¿no? Le encaja todo, sí. Yo Sí. recuerdo Praga también que decía lo mismo, que a cualquier glomerulopatía teníamos la alternativa de utilizar rituximab, ¿no? Y le iba bien. Siempre hemos visto de que en los estudios grandes dan
o comparan, ¿no? Ciclofosfamida versus rituximab. El rituximab va solo, le ponen un cachito de corticoide, lo asocian a algo en el manejo que hacen ustedes. Sí, o sea, sí, lo damos con esteroide por todo esto que hemos dicho que tienes que actuar también adelante, no nada más atrás. Sí, o sea, los pacientes generalmente se volean y lo que estamos usando ahorita es el esquema de reducción rápido del estudio del Pexivas. No sé si ustedes lo utilicen, pero bueno, de las cosas buenas que enseñó el Pexivas, uno, parece que la plasmaferesis, aunque todavía nos rehusamos a decir que no sirve porque pues, el MEPEX dice todo lo contrario, pero lo de reducir esteroides rápido, eso sí lo compramos, eso sí lo hacemos, porque ha sido como la tendencia en muchas otras enfermedades, que el esteroide des dosis altas al inicio, ¿no? Satura receptores y rápido te regreses, ¿no? Te bajes. Entonces nosotros sí lo hacemos con esteroide y sí bajamos el esteroide con este esquema de reducción rápida. Bien. ¿En qué momento nosotros debemos valorar la respuesta en los pacientes con vasculitis tratadas con rituximab? Fíjate que en vasculitis, como usas esteroide, generalmente la respuesta es muy rápida, ¿no? Nosotros generalmente ahí, como a los 6 meses, ya vemos si el paciente tiene respuesta y luego ya lo vas metiendo a una fase de mantenimiento, ¿no? Que es más o menos lo que hacen en prácticamente todos los estudios. Otra pregunta más tenemos por acá. Bueno, claro, nos preguntan acerca de la seguridad a largo plazo. ¿Es mejor en los pacientes que se hicieron inducción con rituximab versus los que utilizaron ciclofosfamida? Bueno, mira, esa es una de las cosas que todos los estudios dicen. Los efectos colaterales del rituximab principales son en el momento que lo estás colocando. Entonces, cuando tú haces un estudio que tienes 3 años de seguimiento, pues generalmente lo que ves es que al del rituximab le bajó la gamma globulina, que al del rituximab le dio una reacción, ¿no? Bueno, las neumonías y eso, pues sí, lo ves en los dos. Pero, por ejemplo, los efectos a largo plazo de insuficiencia ovárica por ciclofosfamida o los cánceres asociados a dosis altas de ciclofosfamida, pues eso es generalmente, o sea, no lo da ciclofosfamida, a los 3 años ya le dio el cáncer. Entonces, yo creo que la comparación o el beneficio, que en muchos estudios no se ha visto, de que tenga un perfil de seguridad de efectos colaterales mejor rituximab que ciclofosfamida, tiene mucho que ver con que los efectos que no quieres de la ciclofosfamida los ves a muy largo plazo y los estudios no duran tanto. Perfecto. Nos vuelven a hacer una pregunta que yo creo que vale la pena volverla a reforzar, ¿no? La combinación de rituximab con ciclofosfamida en algunos pacientes, mencionan si es que puede ser más contraproducente por el problema de las infecciones, ¿no? O sea, sí, lo que digo es, no creo que tenga que ser una conducta. Sin duda, si todos los pacientes les das ciclofosfamida, rituximab y esteroides como hicieron en las membranas, pues van a tener mayor respuesta indudablemente. Pero si empiezas a usarlo indiscriminadamente en todo el mundo, pues vas a empezar a tener más efectos colaterales, más muertes por infecciones, qué sé yo. Yo creo que ese tratamiento, que seguramente sí es efectivo, se debe reservar a pacientes refractarios con uno u otro. Le das uno, no jalan, no el otro, pues a lo mejor una combinación pudiera ser una buena alternativa, ¿no? Pero te repito, o sea, yo no tengo experiencia, o sea, aunque creo que la teoría diría que en esos pacientes debería usarse. Si bien es cierto, el futuro es incierto, no tenemos una bola de cristal para poder leerlo, pero normalmente trabajamos bajo proyecciones y probabilidades. Si nos proyectamos a unos 10 años, ¿en qué papel lo ve a rituximab para el tratamiento de la glomerulopatía? Mira, yo creo que va a tener un papel importante en ciertas enfermedades, pero yo creo que va a perder terreno con los anti-CD20 humanizados. O sea, hay estudios
en donde tú ves que el anti-CD20 humanizado se pega en los dos dominios transmembrana del receptor, es muchísimo más efectivo para depletar, y ese sí correlaciona suero con tejido, o sea, se reduce mucho en tejido también. Entonces, yo creo, y ese sí a lo mejor se va a poder seguir con títulos, etcétera, porque seguramente el hecho de que sea murino pues limita mucho la llegada al sitio de acción, y los humanizados, o sea, tú ves en linfoma, es impresionante la diferencia que hay con uno con otro. Entonces, yo más bien pienso, bueno, quién sabe, a lo mejor en 10 años es cuando en América Latina vamos a tener mucho acceso al rituximab, pero seguramente ya en otros países se va a hacer así. De hecho, nosotros empezamos, al final nos salimos por diferentes razones, pero nosotros empezamos un estudio con un anti-CD19 humanizado para membranosa, basado en todo esto, que seguramente va a ser un buen estudio, ¿no? Está bien difícil reclutar pacientes, pero llevaban creo que 3 pacientes, y por eso invitaron a América Latina, entre ellos nosotros. En México hay otros centros. Yo no sé, les estaba platicando hace un ratito, justo ya no seguimos con ese protocolo porque ese protocolo lo llevaba yo, y yo estoy ya en trámites de jubilación, ya me voy a jubilar del hospital, entonces ya ese estudio ya no sé si se va a hacer, ¿no? Ya nosotros lo abandonamos, digamos, nos salimos como centro cuando yo estuve a cargo de este estudio. Pero ya van a empezar a venir estos humanizados. Sí, estamos a la espera. Entonces, compañeros, si tuviésemos algunas otras dudas o comentarios. Sí, doctor, la dosis de prednisona, ¿con cuánto le acompaña al rituximab? Lo que mencionó. Hablamos de vasculitis. Sí, y de membranosa, por ejemplo. Generalmente en membranosa no damos esteroides, ¿eh? En membranosa no damos esteroides, en cambios mínimos no. En cambios mínimos lo que hacemos, o en focal segmentaria lo que hacemos es, el paciente haga de cuenta, le damos esteroide y en pocas semanas responde, por ejemplo, cambios mínimos. Entonces, pero recae, y decidimos que ya le toca Rituxi. Entonces, le volvemos a dar esteroide, y ya que entra en remisión, entonces le damos rituximab. Es como lo hacemos. Y ya si luego le queremos seguir dando, ya sin esteroide. O sea, solo la primera vez les damos esteroide. Y en vasculitis, nosotros los boleamos primero. Los boleamos y luego ya ve que la tabla, 3 bolos, es variable dependiendo los adscritos. Nosotros somos como 14 adscritos de nefro en el departamento, y hay quien le gusta de 500, hay quien le gusta de 1 gramo, pero más o menos, que más o menos así estuvo en el Pexivas. O sea, había en diferentes centros, como era de acuerdo a lo que ellos utilizaban, ¿no? Al manejo estándar del centro, había de 500 y de 1000, pero nosotros más o menos damos entre 500 y 1 gramo, 3, y luego la tablita dice por peso. Dependiendo del peso, le puede tocar 60 o 50 de prednisona, solamente 2 semanas, y luego se baja a la mitad, y luego viene todo un esquema, no me lo sé de memoria, pero viene en la tabla todo un esquema de cómo se baja. El punto es que los pacientes en muy poco tiempo ya están abajo de 15 de esteroides, y en 6 meses a todos se les quita, ¿no? Entonces es un esquema de reducción más o menos rápida. Doctor, disculpe, aparte del anticuerpo neutralizante y rituximab, ¿cuáles serían los otros mecanismos de resistencia al rituximab? Bueno, mira, los otros mecanismos de resistencia, uno podría ser que el medicamento no llegue al sitio de acción, que tú lo depletas y dices, ¿por qué se depletó? El paciente no respondió. Se comporta muy diferente, por ejemplo, una lúpica que una membranosa. Y bueno, la producción de anticuerpos que tiene una lúpica, pues es muchísimo mayor que lo que tiene una membranosa, aunque las dos sean enfermedades autoinmunes, ¿no? Una es muy localizada, se pierde la tolerancia a este receptor o a otros componentes del podocito, pero solamente puntualmente a ese epítope, a ese antígeno. En lupus, pues el lupus le entra a todos lados, o sea, no es un antígeno, o sea, se va sobre lo que encuentra, o sea, afecta prácticamente todo el cuerpo.
Y estos pacientes pues producen mucho. Ese es un mecanismo claro de resistencia. Casi el 40% hacen anticuerpos con una sola dosis porque le estamos poniendo un murino. O sea, es normal que, o sea, alguien incluso sin enfermedad inmune, pues si le pones algo que no es tuyo, pues obviamente lo vas a rechazar. Entonces, ese es un mecanismo que formes anticuerpos. La otra es que no llegue al tejido. La otra es que pierdas el rituximab, que tengas una enfermedad proteinúrica muy importante y que pierdas rituximab, ¿no? Y que entonces la otra es que le estés dando una dosis muy baja, ¿no? Ya vieron cómo responden con dosis altas, cómo responden con dosis bajas. O sea, el que menos dosis ha utilizado en el mundo es el estudio Hemritux y pueden ver que pues, prácticamente a los 6 meses que evaluaron, pues es igual que no darles nada, ¿no? Aunque después luego sí tiene cierto efecto. Pero vean cómo lo comparan en la misma población francesa contra la corte de Niza y les va muchísimo mejor, ¿no? Yo creo que esas son como las causas de resistencia que están bien estudiadas, ¿no? Perfecto. No quiero dejar pasar acá, nos mandan una consulta. Tienen un paciente de 19 años de edad que tiene un diagnóstico, bueno, un antecedente ya de un linfoma de Burkitt que fue tratado, que fue curado y que ha remitido y que presenta una focal segmentaria posteriormente que fue tratado con esteroides, ciclosporina y micofenolato sin efecto. ¿Alguna alternativa para Rituxi en este caso? Bueno, generalmente lo que uno tiene que hacer cuando tiene un paciente que ha sido refractario a varias terapias es preguntarse si realmente ese paciente tiene una focal segmentaria primaria, es decir, por un factor circulante, ¿no? A estos pacientes generalmente, pues o sea, darle rituximab puede ser una opción, pero les puedo decir que casi seguro no va a responder tampoco. Entonces, lo que habría que hacer es un perfil genético, a ver si este paciente no tiene una focal segmentaria de tipo genético, más bien. Y la otra cosa, digo, no es el motivo de la plática, pero es una cosa que nosotros siempre insistimos mucho, yo no sé si les pasa en su país. A veces vemos un paciente que tiene 3.8 gramos de proteinuria, albúmina 3.4, 3.5, prácticamente normal, que no está edematizado, que tiene deterioro de la función renal. Ese paciente casi seguro no tiene una glomerulosclerosis focal segmentaria primaria. Y les aseguro que más de la mitad de los nefrólogos le van a dar tratamiento inmunosupresor, porque van a decir, tiene proteinuria en rango nefrótico, está deteriorando función renal, hay que darle tratamiento. La verdad es que esos pacientes casi nunca tienen focal segmentaria. Y no es una cosa de Latinoamérica. Hay un estudio, no sé, debe tener 5 años más o menos, de la base de datos del USRDS en los Estados Unidos, en donde agarran la causa. Cuando uno entra a diálisis allá, todos tienen que tener una causa de enfermedad renal, puede ser desconocida. Entonces, agarran a todos los que dicen que tienen glomerulosclerosis focal segmentaria. Y todos recuperan, de un subgrupo de esos pacientes, recuperan sus biopsias, las ven un grupo de expertos y menos del 20% estuvieron de acuerdo a los expertos que esa era una focal y segmentaria primaria, ¿no? Porque le tienes que hacer microscopía electrónica, tienes que ver que tenga fusión de procesos podocíticos de más del 80%, en fin, o sea, otro tipo de análisis, o sea, revisar la historia clínica, ver si tenía un síndrome nefrótico florido, ¿no? O sea, que se hinche el paciente, que tenga hipoalbuminemia de a de veras, o sea, de 1.5, de 2 gramos, las que ves cuando estos pacientes están activos, ¿no? Cuando liberan el factor circulante, estos por ejemplo, que mencionaban del caso de 70 gramos o 60, no sé cuánto dijeron, así son. ¿Por qué? Porque ese es el verdadero que tiene un factor circulante y que cuando le trasplantas, o sea, se prende y hacen proteinurias en serio. O sea, ese paciente tenía un factor circulante. O sea, no tienes ninguna duda que esa es una focal segmentaria primaria, ¿no? Y bueno, esta evidencia de la focal segmentaria, seguramente vieron el caso de Boston, que trasplantan a un paciente, recurre por alguna razón, un hematoma, no sé qué, le quitan el riñón, se lo trasplantan a otro que no tenía una focal segmentaria y se cura el riñón y se le quita la proteinuria, ¿no? O sea, claramente el problema estaba en el suero del primer paciente, ¿no?
Correcto. Muy bien. Doctor José Antonio Niño, muchísimas gracias por la presentación, por su tiempo, por la compañía. Alex, nuevamente gracias por la invitación. Shirley, gracias por tenerme a tu lado en esta moderación. Si nos puedas dar alguna otra palabra, Alex, para poder clausurar el evento. No, hay muchas gracias por haber aceptado César, Chile y doctor José Niño. Muchísimas gracias por su brillante ponencia. La verdad que nos ha servido mucho para nosotros seguir mejorando cada día, ¿no? Formándonos y seguir el objetivo, creo, enfocar bien a los pacientes y tratarlos bien, ¿no? Muchísimas gracias, doctor. Espero que No, pues, nos siga colaborando con su no, pues presentación. con muchísimo gusto. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Hemos tenido una buena audiencia, como 133 participantes. Muchas gracias, doctor. No, a sus Gracias, órdenes. Gracias a Antona. todos. Muchas Buenas gracias. noches. Un gusto, doctor. Muchísimas gracias. Buenas noches.